Hola amigos, ¿qué tal? Supongo que si hago este gesto, muchos de vosotros sabéis que me estoy refiriendo a una película mítica, Psicosis. Psicosis hoy precisamente hace 65 años que se estrenó. Es una película que, bueno, ha pasado la historia del cine, evidentemente, y que nos reveló y nos enseñó un actor del que yo he estado súper enamorada y tuve la gran suerte de conocerlo. Y os quiero contar hoy cómo fue un poco aquel encuentro porque fue un tanto peculiar. Bueno, estoy hablando de Anthony Perkins. Anthony Perkins era el clásico chico que me encantaba con pinta de tuberculoso, como decía mi madre, que era, siempre decía mi madre, los que te gustan siempre tienen pinta de tuberculoso. Y era muy delgado, era con un hombre así como más alto que otro, unas manos huesudas, era como, bueno, hasta caminaba de una forma especial, iba con esos jerseys negros con la camisa blanca por debajo que se pusieron de moda. Bueno, no sé, era un chico que a mí me encantaba porque lo veía como, no sé, como un estudiante, como una persona próxima y al mismo tiempo torturado e interesante, que era lo que nos gustaba a las chicas jóvenes en aquella época. Años después, en el año 86, él tuvo varios éxitos estratosféricos, además de Psicosis. Concretamente, la siguiente película se llamó Fedra. La protagonizó Melina Mercury, que es una actriz griega famosísima, era, bueno, ya fallecido. Yo también la conocí, la entrevisté en un festival de cine de Valencia. Un día hablaré de esta entrevista que fue muy interesante. Bueno, vosotros diréis, ¿pero qué edad tiene esta mujer que ha entrevistado a todos estos? Bueno, pues muchos años, muchos años. Y el caso es que, bueno, empezó la carrera de Tony, empezó a caer en declive, como pasa siempre. Todas las carreras tienen altos y bajos, y en esa época, pues él ya había encadenado una serie de películas no demasiado buenas. Él siempre hacía el mismo papel en las películas, un poco era una rémora de Psicosis, ¿no? De chico atormentado, de chico tímido, de adolescente. Y claro, cuando fue creciendo, estos papeles pues fueron un poco desapareciendo, ¿no? O sea, que ya lo interpretaban otros actores. Y entonces en ese momento, en el año 1986, estaba ya en la recta final de su carrera. Sus películas eran bastante malas, y entonces lo que hizo en esos años para ganar dinero de una forma crematística es hacer diferentes secuelas de Psicosis. Incluso la última la había dirigido él mismo, que era Psicosis 3, que era la que vino a presentar a Sitges. Sitges es una localidad cercana a Barcelona, para los que no sois de aquí. Hoy día tiene un festival muy conocido, muy importante, un festival de terror súper importante, uno de los más importantes del mundo, pero en esa época estaba empezando, era todavía un festival pequeño, que estaba en Mantillas, que era más bien una cosa pues simpática de un grupo de grandes amantes del cine, organizado por un grupo de grandes amantes del cine. Era un poco yo vivía en Sitges en esa época, era un poco un programa, bueno, un festival un poco casero, ¿no? Doméstico, muy simpático, pero bueno, con unos chicos poco presupuesto, pero muy esforzados. Y ese año pues se trajeron a Tony Perkins. Entonces pasó una cosa curiosa. Bueno, yo trabajaba en Interview en esa época y dije, yo quiero entrevistarlo. Bueno, pues vete, quédate en Sitges e intenta entrevistarlo, pero creo que es un tío muy raro, me decía mi director. Y realmente, al parecer, Tony Perkins le habían dicho, o le habían convencido, o él había entendido que Sitges era un festival, el Festival de Sitges, que entonces se llamaba Cine Fantástico, era un festival que estaba en la línea del de Venecia y del de Cannes. A estos dos festivales no lo habían invitado, pero lo habían invitado a este de Sitges, un festival al lado del Mediterráneo. Él creía que era muy importante, y cuando llegó y se dio cuenta de que era un festival casi familiar, de tipo familiar, cogió un cabreo impresionante. Protestó por todo, no le gustaba el hotel, quería irse enseguida, se quedó a duras penas, estuvo súper antipático con los organizadores, que eran encantadores, por cierto. No le gustaba la comida, no le gustaba absolutamente nada, estuvo súper desagradable. Y luego además encima se enteró de que Sitges era una gran meca gay, ¿no? Del mundo desde hacía años, sobre todo incluso cuando la homosexualidad estaba prohibida, castigada y muy mal vista. Ahí había mucha tolerancia para los homosexuales en Sitges, y la verdad es que eso hizo que se sintiera como afectado, porque habían corrido muchos rumores. Es cierto de que él era homosexual, nunca se había dicho claramente, se le habían atribuido amores con muchos actores. Tab Hunter dicen que estuvo 4 o 5 años con él. Hoy precisamente mi compañero y amigo José Madrid ha contado, ha hablado de esta efeméride, ha contado que también tuvo relaciones con Rock Hudson. O sea, se había sospechado siempre que era homosexual,
había tardado mucho en casarse, ya estaba casado en esa época, pero bueno, él se lo tomó esto de que Sitges tuviera esta característica como de una indirecta, bueno, como una cosa que no le gustó nada y bueno, lo que estaba deseando es que el avión volara, se fuera de ahí y se fuera para siempre. Entonces yo intenté asistir a la comida, creo que la comida estuvo todo el rato despotricando la comida que era tan mala y luego había una rueda de prensa, convocaron una rueda de prensa porque evidentemente todos queríamos entrevistar al gran Tony Perkins y esta rueda de prensa fue súper desagradable porque cuando él llegó, evidentemente todos le preguntamos por Psicosis, dado además que él venía a presentar la Psicosis 3, que era la tercera secuela de la serie, le preguntamos por Psicosis y él dijo, no, yo la condición que he puesto es que no voy a hablar ni de Hitchcock, ni de Psicosis, ni de absolutamente nada, ni de la escena de la ducha, ni absolutamente nada. Entonces, claro, intentamos hacerle alguna pregunta, pero no sabíamos muy bien qué preguntar, y entonces el tío se enfadó en medio de la rueda de prensa y dijo, bueno, dijo una palabra fea, pero en inglés, y se fue y nos dejó plantados ahí en la rueda de prensa. Bueno, a mi director evidentemente me llamó y dijo, oye, deja este imbécil y vente a Barcelona. Pero yo dije, no, que este es el sueño de mi vida, entrevistar a Tony Perkins, no voy a tener ocasión nunca más en mi vida y quiero cumplirlo como sea. Bueno, el caso es que él desapareció, no sabíamos dónde estaba, nadie me dijo dónde estaba, entonces uno de los organizadores me dijo, mira, oye, búscalo y si lo encuentras, pues mira, lo entrevistas. Yo iba con la fotógrafa que hablaba muy bien el inglés y entonces pues lo estuvimos buscando por todo Sitges, estuvimos buscando, pues fuimos a los bares, fuimos a las discotecas que había entonces, a los sitios de ocio, nada, no lo encontramos en ningún sitio y al final se me ocurrió que podría estar en la biblioteca municipal, que por cierto en esa época dirigía la madre de mi gran amiga Beli Artigas. Bueno, pues fui a la biblioteca municipal que estaba al lado de la iglesia, de esa iglesia tan famosa, esa que está encima del promontorio, y entonces evidentemente estaba saliendo él en ese momento de la biblioteca, parecía un estudiante, nadie lo miraba, ¿no? Pero era un tío altísimo, con una cabeza pequeñita, me acuerdo, con una cabeza muy pequeña ahí arriba, que es una cosa curiosa porque con Cary Grant me pasó lo mismo, es muy alto, era muy alto y también tenía la cabecita pequeña, que a lo mejor es una de las razones por las que das tan bien en cine, ¿no? También. Bueno, el caso es que salía de esto y tal, y cuando me vio ya, supongo que se dio cuenta que era periodista, ya puso mala cara, una cara así de enfado y tal, y yo me acerqué y le dije una frase que ahora os confieso que se lo decía a todos, bueno, no solo a él, pero la verdad es que me solía funcionar, me había pasado, la había estrenado con Alain Delon concretamente, que era otro antipático que también me dio una entrevista, y le dije, por favor, señor Perkins, piense que yo me he hecho periodista para poder entrevistarle algún día. Y entonces aquello le hizo gracia, funcionó, le hizo gracias, bueno, se puso a reír, qué mala era, ¿eh? Bueno, era joven y mala así un poco. Y entonces, bueno, se puso a reír y entonces me dijo, bueno, yo entrevista no le voy a dar, pero si quiere venir conmigo paseando, pues bueno, paseamos. Entonces empezamos a pasear por el paseo de Sitges, como un paso de Semana Santa, ¿no? Él iba un poco delante, primero iba un poco delante y yo iba detrás corriendo, luego cada vez fuimos yendo más a la par y bueno, al final concedió hablarme, ¿no? Y me dijo, no, yo de Hitchcock y de todo esto no quiero hablar, pero bueno, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo es su vida? Dice, bueno, pues mire, yo estoy casado con Barry Berenson, eso ya lo sabíamos, era una hermana de Marisa Berenson, una actriz famosísima, y tenemos 2 hijos. Entonces me estuvo hablando de los 2 hijos, me parece que en esa época tenían 10 años, o que eran pequeños, que él estaba jugando todo el día, que vivía con ellos, que él hacía un poco vida al contrario. Barry trabajaba, era fotógrafa y él estaba mucho en casa, actuaba en teatro, hacía teatro, había hecho teatro en Broadway. Decía, mis hijos no saben que el famoso soy yo, se creen que la famosa es su madre. Y luego, pues no sé, me estuvo contando, hablando de literatura, me dijo, hablemos de libros, y entonces me dijo que su autor favorito era Hemingway, cosa que me sorprendió porque Hemingway es como un tío muy, bueno, a mí le falta un poco de sutileza, la verdad, como periodista me gusta mucho, sus libros no me gustan tanto, pero me contó que le gustaba Hemingway, que no le gustaba viajar, que le gustaba vivir donde vivía, que no le gustaba, que él quería una vida tranquila, no quería, bueno, aquí tengo una foto de los dos posando, al final, bueno, nos hicimos como amigos, ¿no? Y aquí posamos juntos, sonrientes y un poco abrazados, no sé si la veis. Era curioso porque era delgadísimo, como os he dicho antes, y estaba lleno de tics. La verdad es que no sé si era una pose de él para jugar con el personaje de Alan Bates, ¿no? El personaje de Psicosis, o realmente es que ya
no estaba bien, se quejaba todo el rato de que tenía dolor de cabeza, me preguntó si podíamos ir a una farmacia, se sorprendió de que pudiéramos comprar aspirina sin receta, ¿no? Y se encontraba mal, tengo migrañas, me decía, no, no me ha sentado bien la comida, es demasiado fuerte, el pan con tomate decía que le había sentado mal, luego tenía tics constantes, tenía tics en las manos, tenía un tic en el pie, cerraba un ojo, o sea, estaba en un estado como de nerviosismo, ¿no? Era delgadísimo, en un estado como de nerviosismo increíble. Y entonces yo, claro, le pregunté, digo, pero no se siente bien, no se siente... No, no, no me encuentro nada bien, no me encuentro bien, tengo ganas de acabar esta gira, tengo ganas de llegar a casa, tengo ganas de llegar con mi mujer y mis hijos, yo necesito tranquilidad, o sea, estaba como muy nervioso, muy nervioso. Bueno, el caso es que yo le hice esta entrevista, que la verdad es que tuvo bastante repercusión, porque fue una entrevista bastante simpática, a pesar de que él no era muy simpático, y él se volvió a Nueva York. Y entonces pasó una cosa curiosa, que es que al parecer todo esto que le pasaba a él era que en esa época ya estaba enfermo. A pesar de su matrimonio con Berry Berenson, él era la única relación femenina que había tenido, él había sido homosexual hasta su matrimonio y después continuó teniendo una vida paralela con hombres, ¿no? Y entonces un día se encontró mal, tenía un dolor, una migraña, se fue al hospital, le dijeron, no, pues parece que no tiene nada, pero bueno, haremos unos análisis de sangre. Él se olvidó de esos análisis de sangre y un día en 1990, es decir, 3 o 4 años después de hacerle yo la entrevista, abrió los periódicos por la mañana y el titular del periódico era Tony Perkins tiene SIDA. O sea, él se enteró por el periódico. Alguien del laboratorio había filtrado estos resultados a la prensa, supongo que por una cantidad de dinero, y él tuvo que enterarse de su enfermedad por el periódico. Bueno, eso fue devastador, evidentemente, se repitió los análisis y vio que eran ciertos. Demandó al periódico, por cierto, y no consiguió nada porque era verdad que tenía SIDA. No se castigó el hecho de que se hayan filtrado una ficha médica, que no lo entiendo, cosa que no lo entiendo. Vivió todavía 2 años más, rodeado del cariño de los suyos. Su mujer le cuidó abnegadamente. Y cuando cumplió 60 años hizo una fiesta con sus íntimos amigos, habló de su vida, se despidió de ellos uno por uno, lloró, se abrazó a ellos, les dijo algo bonito a cada uno de ellos. Y nada, horas antes de morir, escribió en un papel que su mujer leyó durante su funeral, un papel diciendo: me he encontrado mucho más amor en mi camino del SIDA del que me había encontrado todos los años anteriores en el mundo del cine. Curiosamente, su mujer le sobrevivió 9 años. La mujer murió en los atentados del 11M, iba en el avión de la American Airlines que se estrelló contra la torre, y los 2 niños, pues en un plazo muy corto de tiempo, se quedaron huérfanos. Bueno, este es mi recuerdo de Tony Perkins. No sé, yo cada vez que me acuerdo de él me emociono, haberlo conocido, la vida que tuvo, lo gran actor que fue, ¿no? Y sobre todo esa película que creo que aunque la vuelvas a ver, te continúa impresionando exactamente de la misma forma. Espero que os haya gustado este recuerdo de mi vida periodística. A veces me lo pedís, habla de tu época de periodista, ¿no? Y aquí lo tenéis. Os envío un beso enorme, emocionado, ¿no? Y muy contenta de haber estado hoy con vosotros. Un beso enorme.